Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Bueno, en el vídeo de hoy, como siempre, me he calentado, me compré una guitarra y hay que enseñarla. Para variar. Ya hace un tiempo que la tengo, lo que pasa es que había que poder coincidir con Jesús, que últimamente le va muy bien en actuaciones y esas cosas y trabajo y eso viene siendo, y entonces pues no tiene tiempo para nada. Hoy que por fin hemos conseguido coincidir, porque él me ha dicho, ni se te ocurra hacerle una review a esta guitarra sin que yo esté. Como veis, últimamente estoy como muy gaseado con Ibanez. Me compré la Universe, no mucho después me compré la otra Ibanez, la RG que lleva la firma Influence, y por último me he comprado esta. A ver, la verdad... No. La acústica de 12 cuerdas. ¡Ay, la acústica de 12 cuerdas también es Ibanez, de verdad! El caso es que últimamente solo me estoy comprando Ibanez, y además una cosa rara es que, excepto la acústica de 12 cuerdas, todas las Ibanez que me estoy comprando tienen este acabado perla en el binding. Tanto la Universe como la RG como la Tim Henson, todas tienen este acabado perla, ¿veis? Tanto en el mástil como en el cuerpo, con la diferencia de que la RG y la Universe solo lo tienen en la tapa delantera y esta lo lleva también en la tapa trasera. Y hay una cosa preciosa en el color, porque si la ves de lejos parece que es mate, que es un color negro mate, pero si os la pongo a la luz vais a ver que se nota la madera, incluso el marroncito de la madera en cuanto le da la luz. Pero si no le está dando la luz directamente es una guitarra negra, totalmente negra. A nivel acabados, es una preciosidad, pero vamos, a mí Ibanez en cualquier gama, en las más baratas, siempre a nivel de acabados me parece una preciosidad. Y a nivel de diseños también, en el caso de esta guitarra, el diseño es muy bonito, ¿no? Como una teleca negra. Sí, esto es una guitarra que Ibanez tiene en una versión más estándar. Os pongo una fotito. Lo que pasa es que esta es la signature de Tim Henson, entonces tiene una cosa que es muy graciosa. Usuarios de la Gem sabréis que en la Gem de Steve Vai los inlays son una enredadera que se llama el árbol de la vida. Pues resulta que la enredadera del Tim Henson se llama el árbol de la muerte. Es el rollo emo, algo de eso. El caso es que se llama el árbol de la muerte. Y si veis, es como el tallo de un rosal con sus espinas y una rosa en el traste 3. Es que es una auténtica preciosidad. Yo cuando vi esta guitarra me enamoré. ¿Qué pasa? Que yo, ya sabéis que tengo la Manuel Rodríguez, que también tenemos un vídeo, así que os lo podemos dejar por aquí también para que le echéis un vistazo, que es una guitarra clásica bastante maja, tirando a muy maja, y como mi hermano últimamente está necesitando mucho guitarra clásica, le he dicho, joder, para estar desaprovechada en casa, hacemos ahí un apaño. Yo le he vendido la Manuel Rodríguez a Jesús y con lo que me ha dado, pues me he comprado esta. Como guitarra, es mejor la Manuel Rodríguez. Es una guitarra más artesanal, es una guitarra con mejores maderas. Esto es una guitarra de una gama muy inferior. Sí. Y aparte de que es una movida muy rara. O sea, como guitarra clásica tampoco te sirve. No te vale como guitarra clásica. Aunque es verdad que para tocar piezas clásicas da el pego, suena bien. Pero lleva el mástil mucho más estrechito, como si fuera una guitarra acústica. Sí. Luego una cosa que me chifla es que el mástil no lleva nada de barniz, y eso en las guitarras españolas pues toca las narices. Las clavijas están súper bien, son los típicos... Sí, a mí me gusta bastante el tacto. Clavijas de guitarra española, ya sabéis, y bueno, las cuerdas que lleva ahora mismo, lleva unas Sabarez Cristal con tensión media, que son las que me gusta a mí utilizar en las guitarras españolas, y si os fijáis en el puente, es un puente de guitarra española, con su hueso de guitarra española, clavija de guitarra española, aunque más estrechita para poder caber en este mástil, que es más estrecho de lo normal. El binding del que ya hemos hablado. Esta guitarra capta el sonido, en vez de por un micrófono como hacen otras electroacústicas, tiene una barra debajo del hueso que capta las vibraciones de la cuerda. El sistema es piezoeléctrico. Tiene unos controles, los voy a poner al derecho para que los veáis, unos controles para ecualizar y para controlar el volumen, y también para afinar la guitarra. Hay un botoncito que se llama fase, que directamente lo que te da es otro timbre diferente. Se supone que invierte la fase, pero como es un piezo y no es una pastilla, no entiendo muy bien el concepto de qué es lo que hace, pero vamos, que cambia el sonido. Si veis, la guitarra no lleva caja de resonancia, entonces en teoría hacia afuera no proyecta casi, suena muy bajita, desenchufada me refiero, claro, porque esta guitarra la idea es usarla enchufada. Pero si tú quieres gusanear en tu casa y no te apetece enchufarte, han sido muy cucos los de Ibanez y han plantado aquí este agujero, esta salida para la caja de resonancia, de tal manera que cuando estás tocando tú, te lo escupe directamente a las orejas. Entonces, aunque la guitarra suena bajita para los de allí, tú en tu propia habitación estás tocando y esto suena pues de maravilla, ¿vale?
Pero vamos, no es una guitarra que esté pensada para tocar sin enchufar. Bueno, ya habéis visto el cuerpecito que tiene. Las guitarras de cuerpo estrecho, incluso las españolas de cuerpo estrecho, que son bastante más anchas que esto, ya se nota una diferencia de volumen grande cuando las comparas con una que lleve el cuerpo normal. Y si luego ya pruebas una Jumbo o una Dreadnought acústicas, el volumen que sacas es mucho mayor. Nada que ver. Pero vamos, ya os digo que para tocar en tu habitación, para ti mismo, esta caja de resonancia va sobrada y no tienes por qué enchufarte. Es más, la vamos a probar sin volumen para que escuchéis simplemente lo que entra por el micro. Esto no es todavía la prueba de sonido, es simplemente para que os hagáis a la idea de lo que os estoy contando. Suena a guitarra española, pero es verdad que se nota que tiene un carácter distinto. Tiene como Suena finita. una cosa aquí que la hace como un poquito más aguda de lo que te podría responder las maderas de una guitarra española también. Aquí dice, la tapa es de pícea de Sitka maciza y el cuerpo es de Sapelli. El mástil es de Niato, que no sabemos. Suponemos que es madera. A ver, y el mástil es de nogal. Normalmente las guitarras de nylon suelen llevar mástiles de ébano. Ahora ya cada vez menos, ahora ves muchas más variedades. Antes las guitarras clásicas, además de llevar el mástil mucho más ancho durante todo el mástil, es la diferencia entre las guitarras clásicas y las acústicas, principalmente es que la anchura del propio diapasón es mucho más grande. Y normalmente siempre son de ébano, ves que son negros, pero eso ya ha cambiado un montón. El otro día estuvimos con un colega, por cierto, que se ha hecho miembro del canal, muchas gracias, tronco. Y estuvimos con él viendo guitarras acústicas, guitarras electroacústicas y sobre todo guitarras clásicas de nylon, e incluso guitarras con cuerpos clásicos de nylon, pero que resulta que llevaban un mástil más estrecho como este, asemejándose más a lo que sería una guitarra acústica. Están evolucionando también las guitarras de nylon y probablemente modelos como este de Ibanez han sido los que han provocado que esta evolución empiece a existir. Poco más hay que decir de la guitarra, preciosa, los acabados son preciosos, es que no tengo mucho más que decir a ese respecto. La pila se cambia fácil, no como la Sigul esta que probamos una vez, que había que armar un lío para cambiarle la pila, que era una locura. Aquí podéis ver también ese vídeo, ¿eh? Aquí directamente tienes una tapa para coger la pila y sustituirla, tan sencillo como eso, no tiene ningún tipo de misterio. Pila de 9 voltios de toda la vida. Ya si queréis directamente lo que vamos es a pasar a escucharla y a escucharla a lo mejor en distintos estilos de música, para que veáis que a lo mejor está menos encasillada que una guitarra clásica debido a este formato moderno que tiene. Yo hoy no hablo, only play. Voy a poner los graves y los medios al 5 y el volumen también al 5. Mola, despide mucho armónico, muchísimo. De hecho, es hasta raruno. Le voy a quitar agudos y voy a dejar los graves como estaban así. Mucho mejor así. Vale, mola, me gusta bastante más que quizá el pote de agudos hace demasiado bien su trabajo. Vale, ahora voy a quitar graves. Aprovecho la parada para decir que me estoy dando cuenta, estamos enchufados al Acustasonic 40, del cual todavía no hemos hecho review, pero lo haremos en algún momento. Es mi ampli de guitarra acústica. Por ese ampli han pasado muchas guitarras acústicas y también la guitarra con piezo. Y puedo decir que es mérito de la guitarra que suene tan presente. La guitarra suena súper presente. Te da como que llena todo. Sí, y es mérito de la guitarra, porque no he tocado nada. Está ecualizada como la tengo para mis otras guitarras. Y eso dice mucho del instrumento. Vale, ahora tengo los graves quitados y he dejado los agudos.
mola, quizá un poco pasado de rosca, ¿no? Vale, voy a ahora lo vuelvo a poner todo el 5 y ahora voy a poner mazo agudos, lo voy a poner a tope y dejo los graves donde estaban. Casi que saca esos que... Sí. Todos los ruiditos que genero a la hora de ir tocando. Los agudos, quizá con el pote de agudos muy arriba, eso se va un poco al traste, ¿no? O sea, demasiado, diría yo. Vale, voy a poner mucho grave y voy a dejar los agudos al medio. Me mola más con pasada de graves que pasada de agudos, pero me gusta porque el piezo hace bien su trabajo. Es decir, si pones los graves al 10, la guitarra está pasada de graves. Si le pones los agudos al 10, la guitarra está pasada de agudos. Pero si te mantienes ahí en un equilibrio, estás más o menos en medio, la guitarra suena muy bien. En mi opinión, los agudos funcionan mejor por debajo del 5 y los graves funcionan en el 5. O sea, yo más o menos la dejaría como la tengo ahora, que sería como los agudos al 3,5, 4 y los graves al 5. Y luego no hemos probado el botón de fase. Sí. Ahí. ¡Uy! Me gusta más así. Sí. Es más, pon la plana ahora mismo, con el botón de fase pulsado. No, me sigue sobrando. Me sigue sobrando ese agudo. La verdad es que me gusta, son dos colores bastante diferentes y me gustan los dos. No le pongo muchas pegas. Si la voy a dejar así, le voy a dejar con la fase puesta. Igual, tocando un poco la EQ, funcionaría un poco para Manouche, ¿no? No, y sin tocarla, o sea... Bueno, a lo mejor está un poco pasada de rosca, ¿no? Sí. Haz una prueba. Quítale más agudo. ¿Vale? ¿Ves? Para que no suene tanto la púa. Es más, bájale también algo de grave, para que quede más opaca y que suene percutida. Aquí la he matado un poco, ¿no? Sí. Pues igual con más grave sonaba mejor, ¿no? Sí.
mola. Me gusta, está muy bien, se puntea muy bien, es súper cómoda. Me estaba diciendo David antes que quizá había que bajar la acción un poco, pero no se lo noto, o sea, yo la dejaría así. No, a mí no, es verdad que a mí la acción me gusta quizá un milímetro más alta que a David, entonces a lo mejor a mí no me afecta tanto, pero no sé, a mí me gusta mucho. Sí, está guapísima. Es una guitarra relativamente económica. A ver, para ser clásica no, porque normalmente en una guitarra clásica, incluso cuando ya vas a algo un poquito... No voy a decir profesional, porque las guitarras clásicas profesionales de los 2000 no bajan. Esta guitarra cuesta como 700, algo así. Algo menos, 600. 600 y algo, sí, 680 y pico, algo así. Lo que sí puedo decir es que yo la noto buena. O sea, me refiero, yo he probado guitarras clásicas de nylon de 800 euros, que me han gustado mucho, y esta, siendo una marcianada, entre comillas, no la he sentido peor. No la siento peor. No, está muy bien y es muy cómoda. A ver, no es una guitarra clásica, que tampoco lleve a engaños. Si tú lo que quieres es tocar y saca el Beniz, pues con esto estás mañana. A ver, sonar te va a sonar, pero no igual. Está claro, no es el concepto, no está pensada para eso. No es esa la idea de la guitarra. O sea, sí que quiere ofrecerte un sonido de nylon, pero mucho más moderno, mucho más comprimido y tal. No creo que esté pensado para sonar a guitarra clásica, sino para ofrecer un nuevo sonido basado en las cuerdas de nylon. Vale, sin embargo, por poder... pues obviamente se puede tocar guitarra clásica con esto. Pues no mucho más que añadir como conclusión, o sea, ya os lo hemos dicho todo. Me parece una compra más que recomendable si pretendes usarla no como guitarra clásica, sino como una guitarra diferente, que te ofrece otra cosa. Rollo como podría ser una Acustasonic de estas de Fender, pero yo le sacaría más partido a esta, bastante más. Tienen también una gran virtud que creo para guitarristas no tan metódicos, no tan de sentarte a tocar a diario y tal y cual. Es un poco una guitarra muy de tener la mano. Es cómoda, es pequeñita, suena por sí sola, no hace falta enchufarla, es como la enganchas y te pones a tocar. Y eso me parece que está muy bien porque para gente estudiantes que a lo mejor les cuesta sentarse a tocar, ¿sabes? A lo mejor una Ibanez de estas, no necesariamente esta, que aunque no es especialmente cara, sí que es verdad que al ser la signature de Tim Henson y tener los features de pues el árbol de la muerte, ¿no? En el diapasón y el rollo de la guitarra y tal, es un poco más cara, ¿vale? Pero en la gama estas de guitarras Ibanez es como, son súper cómodas, suenan guay, desenchufadas, y para sentarte tú tirarte ahí en el sofá y trastear un rato para la gente que a lo mejor solo saca 10 minutos al día o lo que sea, es como me parece la guitarra más adecuada de todas, ¿sabes? Porque es cómoda, no es una guitarra clásica, no tienes a lo mejor que ser tan pulcro con la postura, ¿sabes? Entonces eso me parece que está muy bien, porque es una guitarra muy de... la engancho y ya la tengo para tocar. Y lo que sí os digo es que la versión de Ibanez de esta guitarra, que no es la Tim Henson, o sea, la normalita, os vuelvo a poner la foto para refrescarosla, andan por algo más de 500 euros, o sea, son 100 pavos o más, 100 y pico pavos más baratas que la Tim Henson. Y es eso, y a lo mejor, yo que sé, si alguien considera que una guitarra de 500 pavos es cara, pues entonces a lo mejor tendrás que no buscar otra alternativa, pero digamos que las hay. 500 euros tampoco es una guitarra cara, pero a lo mejor quizá para tenerla ahí un poco, comprártela de tenerla ahí para chapurrear de vez en cuando, sí que ahí sí que se te va un poco. Pero es verdad que ahora hay guitarras bastante económicas, clásicas, con ese mástil estrechito, que a lo mejor algunos de vosotros lo preferís. Hay gente principiante que prefiere el mástil ancho de la guitarra clásica porque no toca accidentalmente otras cuerdas, porque están más separadas. Pero a mí personalmente yo creo que me ayuda mucho más el hecho de que todo esté más cerca, porque tengo las manos chiquititas, y en ese sentido yo creo que me ayuda mucho más ese mástil que a lo mejor un mástil puro de guitarra clásica. Probablemente, no lo sé, porque estoy muy acostumbrado. Me tiré estudiando un montón de años guitarra clásica, así que acostumbrado estoy al mástil de la guitarra clásica. Pero es que me parece realmente cómoda. El hecho de que no lleve barniz es una pasada. Ahora hay guitarras clásicas que no llevan, que está satinado como este, y no lleva, y el tacto es áspero y no pegajoso como el de las guitarras que llevan mucho barniz. Eso es otra ventaja. Ibanez además tiene guitarras españolas o guitarras de nylon con un cuerpo más tradicional que son aún más económicas, o sea que también podéis echarle un vistazo a eso. Pero no solo eso, los mismos Admira, Alhambra, fabricantes de guitarras que llevan toda la vida haciendo guitarras
en corte mucho más clásico, están abriendo su mente y están empezando a hacer guitarras con alma, que no lo hemos dicho, ventaja con respecto a algunas españolas. Esta guitarra tiene un alma, lo que implica que si la guitarra se te curva la puedes corregir. En las guitarras españolas, corregirlas... Es complicado, ¿eh? A veces se puede, pero a veces no es reversible. Si se ha combado mucho no puedes hacer nada. Y aunque sí sea reversible, suele pasar por luthier y cuando pasas por caja tienes que soltar una buena chinchada. Sí, porque eso es que no es tan sencillo como apretar una llave al Exactamente. Implica sargentos, implica calor, es un coñazo. Y es delicado, ¿eh? Te puedes cargar la guitarra. Como siempre, aunque tenga alma, no le pongáis cuerdas de guitarra acústica a una guitarra que está diseñada para utilizar cuerdas de nylon. Os cargáis las clavijas, os cargáis la cejuela, os cargáis el puente. Por eso. Entonces es lo que os digo, aunque tenga alma, porque es verdad que antes se decía que en las españolas no, porque al no tener alma doblabas el mástil y luego no lo podías enderezar. Pero es lo que dices tú, a lo mejor se te despega el puente. Es una guitarra que está pensada para ciertas tensiones. Entonces, las cuerdas de nylon van con una tensión muy inferior a las cuerdas de acero. Tened eso en cuenta a la hora de utilizar este tipo de guitarra. No pretendáis que se convierta en una guitarra acústica. Dicho esto, hay guitarras con ese mástil finito que parece de acústica en Alhambra, en Admira, bastante económicas. Guitarras satinadas para que no les detectes mucho barniz, guitarras con mástiles que no tienen por qué ser obligatoriamente de ébano y un tocho súper ancho. En términos esenciales, de corte más moderno. No te compres esta guitarra pretendiendo que sea una guitarra clásica o una guitarra flamenca, ni de coña, pero sí cómpratela porque te ofrece algo totalmente distinto. A lo mejor de repente, incluso tú a la hora de que se te ocurran cosas y a la hora de componer, vas a hacer cosas nuevas con esta guitarra porque te ofrece algo totalmente distinto de lo que te ofrecen las demás. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.